Iglesia, buenas tardes. Dios les bendice en este miércoles 2 de septiembre de este año 2020. Eh, bueno, el día de hoy estamos para estudiar lo que es el Catecismo de la Nueva Ciudad. Estaremos estudiando la pregunta número 29, que se titula ¿Cómo podemos ser salvos? Pero antes de entrar, hermanos, y darles primeramente un saludo a cada uno de ustedes, quienes nos eh, se conectan a través del canal de Dios con nosotros en YouTube, quienes nos ven también en Facebook y en otras plataformas. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy quiero platicarles, quiero darles las gracias a todos ustedes que han estado siguiendo la lectura bíblica. El día de mañana, jueves, estaremos terminando el libro del profeta Ezequiel. Y bueno, en una plática, en comentarios, hemos considerado el descansar de una serie de libros que hemos estado sugiriéndoles de aquí al fin de semana. Es decir, mañana terminamos Ezequiel, viernes, sábado y domingo usted puede leer lo que usted considere. Pero el lunes, queridos hermanos, queremos comenzar una dinámica de lectura de la Biblia. ¿Seguimos leyendo la Biblia? Claro que seguimos leyendo la Biblia. Eh, Sabemos que la palabra de Dios es nuestro alimento, sabemos que la necesitamos, que separados de Dios nada podemos hacer, que es la manera en que podemos descansar. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dijo: todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí y yo os haré descansar. La manera en que Dios nos da descanso, además de su acción directa hacia nuestras vidas, es, queridos hermanos, a través de su palabra. Nos da consuelo, nos da paz, nos llena de energía, nos hace entender cómo hacer las cosas, nos hace tomar las decisiones correctas, etcétera. La lectura bíblica, hermanos, es de gran bendición a nuestras vidas, y es por eso, hermanos, que siempre debemos de estar leyendo la Biblia. Y el lunes queremos comenzar con una nueva dinámica. La idea es, hermanos, a menos que usted tenga otra idea mejor todavía, obviamente sería aceptada, comenzar leyendo la Biblia desde Génesis. Leer la Biblia desde Génesis, la dinámica va a consistir en dos aspectos. Primero, por la mañana se notifica el capítulo que leemos, todos sabemos qué capítulo va a ser, y en la tarde-noche yo estaré subiendo algunas preguntas del capítulo que ustedes estarían leyendo, y el cual esperamos la respuesta, ya sea por escrito, ahí mismo en WhatsApp, o hermano, si usted quiere poner una nota de voz ahí mismo en WhatsApp, el que nos comente, y de esto va a traer una retroalimentación a todos. Si usted tiene alguna duda del pasaje que leyó, lo puede poner ahí y daremos una explicación breve, ya sea cualquier hermano o hermana que lo quiera dar o un servidor. El otro aspecto de la dinámica, el segundo aspecto, es que vamos a hacerlo por parejas. ¿Cómo por parejas? Bueno, la idea, hermanos, es que usted va a tener un compañero que lo va a estar, tanto usted como él a usted, lo va a estar motivando para leer la Biblia. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en algo muy básico. Primero, tal vez lo ideal es que se pongan de acuerdo a través de una llamada telefónica para, si gustan, leer la Biblia a la misma hora del día, y a través de WhatsApp, a través de una llamada telefónica o por Zoom, si usted lo quiere hacer en Zoom, ahora que está tan de moda, eh, conectarse y platicar. Oye, ¿tú qué pusiste en esta pregunta? Y tú qué vas a contestar aquí. Oye, no lo entiendo muy bien. También esto sirve por si ya llegaron las 5 a las 6 y ya el pastor Mario va a subir las preguntas, eh, o mejor dicho, va a checar respuestas y va a hacer la dinámica de comentarlo entre todos. Eh, Hablarle a tu compañero de lectura bíblica, a tu compañera de lectura bíblica: oye, ¿ya leíste el pasaje? ¿Tú qué opinas de esto? Y de esta manera, por si el hermano o la hermana tiene toda la intención del mundo de leer el pasaje que toca, pero por X o Z motivo no lo pudo hacer, sirve como un recordatorio.
nos vamos a estar ayudando los unos a los otros, a estar leyendo la Biblia, a estar recordando que lo debemos de hacer, a estarnos notificando las respuestas que vamos a estar dando ante el grupo, o alguna duda que surgió por ahí. Entonces vamos a tener a alguien que nos esté acompañando en la lectura de la Biblia. Y si usted quiere, porque a lo mejor ya lo está pensando en su mente, a alguien que nos va a estar motivando, nos va a estar, hermanos, presionando un poquito tal vez por ahí para que todos vayamos parejitos leyendo la Biblia. Yo espero que toda la iglesia estemos en este mismo sentir, dice el apóstol Pablo. Yo sé que hay hermanos que llevan un plan de lectura personal excelente, hermanos, felicidades. Adelante, usted puede continuar con ese plan de lectura personal, pero la idea es que toda la iglesia estemos involucrados. Y de esta manera hemos hecho una lista. Le agradezco mucho a la hermana Piedad que me ha ayudado a hacer una lista de todos los de la iglesia. Y la idea es ir haciendo parejas. Parejas, hermanos, para... Eso también nos va a servir, además de ayudarnos a la lectura bíblica, nos va a servir a estar en comunión, en comunicación como iglesia, porque a la verdad algunos nos comunicamos unos con otros, pero a veces no tenemos comunicación con toda la iglesia. Así que la idea es que nos podamos conectar unos con otros y estar constantemente, tal vez todos los días, en comunicación. Esperemos en Dios que ya muy pronto la ciudad de Mante, la ciudad de Tampico, Madero, eh, se nos quite la fase 1, nos permitan pasar a fase 2 y de esa manera ya poder reunirnos, hermanos, tanto entre semana como en domingo, los sábados en Quintero, y de esa manera poder seguir adelante, hermanos. Pero mientras todo esto pasa, queremos, hermanos, reactivarnos un poquito, queremos motivarnos, y para eso, hermanos, este plan de lectura bíblico con estos dos aspectos. El primero de ellos, hermanos, dos, tres preguntitas por ahí diarias de cada capítulo que vamos a tener, vamos a estar interactuando todos los días. Y segundo, hermanos, que va a ser en parejas, va a tener usted un compañero, una compañera con el cual se va a comunicar para motivarse a leer la Biblia, a que no pase ni un día sin que lo hagamos, y al mismo tiempo, hermanos, para ver las preguntas. Si alguien tiene duda o tiene algún comentario o quieren llevar una pregunta importante a la mesa del diálogo, lo estaremos haciendo. Esto va a ser todos los días, hermanos, así que vamos a estar interactuando más. Ya estaremos colocando una hora en la cual poder contestar las preguntas, y al mismo tiempo, hermanos, si hay alguna duda, ¿por qué no tomarnos un tiempo, 2, 3 minutos, dar una explicación sencilla por el tiempo que estamos en WhatsApp? Y, hermanos, que tengamos de esa manera también una alimentación diaria. Pero sobre todo, hermanos, que leamos la Biblia. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con lo que hemos estado haciendo el miércoles con miércoles, estudiando lo que es el catecismo de la nueva ciudad. Hoy está la pregunta número 29 y voy a dar lectura a la pregunta, a la respuesta, al pasaje bíblico, y después de eso vamos a hacer oración. La pregunta 29 dice: ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser salvos? Respuesta: solo mediante la fe en Jesucristo y su muerte sustitutiva y expiatoria en la cruz. Así que, aunque somos culpables de haber desobedecido a Dios y aún nos inclinamos a la maldad, Dios, sin ningún mérito nuestro, sino solo por su gracia, nos imputa la justicia perfecta de Cristo al arrepentirnos y creer en Él. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o se glorie. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias te damos, buen Señor, por la bendición que nos das de reunirnos en tu nombre, en cada uno de nuestros hogares, Señor, con invitados, con familia, o nosotros mismos, Señor, nosotros solos contigo.
y proponernos estudiar tu palabra santa. Que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Dios, nos ayude, nos dé la sabiduría y la inteligencia, la humildad, Señor, para recibirla y para obedecerla, para vivirla, dándote a ti la gloria y la alabanza que solamente tú mereces, nuestro buen Dios. En Jesucristo. Amén. Y amén. El día de hoy, queridos hermanos, tenemos como invitados a un pastor vigente, es el pastor Kevin DeYoung. El pastor Kevin DeYoung, hermanos, es un teólogo evangélico reformado, es autor también de varios libros, hermanos. Y bueno, él vive en los Estados Unidos, él es el pastor principal de la iglesia cristiana Covenant en la ciudad de Matthews, en Carolina del Norte. Así que, hermanos, él va a ser a quien vamos a dar lectura hoy a sus comentarios bíblicos. Vamos a sumar los nuestros, lo que la Biblia dice, obviamente, hermanos, y estaremos respondiendo a esta pregunta tan importante, hermanos, y que hoy en día se hace vigente por tanta enseñanza falsa. ¿Cómo podemos ser salvos? La respuesta automática es solamente en Jesucristo. Pero es importante, hermanos, el hablar de este tema en nuestros días, porque hay muchas sectas, aún hay iglesias, no sé si llamarlas cristianas o ya no llamarlas así, que están introduciendo ciertos aspectos necesarios para la salvación. El domingo hablamos, hermanos, del peligro de judaizarse. Y yo les decía, hermanos, del peligro de poner nuestros ojos en aspectos como la danza, el hablar en lenguas, el que el Espíritu Santo supuestamente venga y les dé el don de la risa, o el que lloran, o el que saltan, o hermanos, el que tengan que decir nombres de Dios en hebreo, en arameo, en griego, o hermanos, el que tengan que hacer ciertos actos, ciertas obras, o dar tanto dinero. Hay iglesias inmensas en los Estados Unidos donde comprometen la salvación, además de Jesús, a grandes cantidades de dinero. Entonces, hermanos, por eso es tan vigente, hermanos. El día de hoy hay tanto engaño en la iglesia cristiana que es importante que usted y yo sepamos respecto a cuál es el único medio para ser salvos. El día de hoy el pastor Kevin DeYoung y nos va a hablar, nos va a participar de su experiencia en la Biblia sobre el tema, hermanos, y vamos a empezar leyéndolo. Vamos, hermanos, a poner atención. Dice así: en Hechos 16, Pablo y Silas están en prisión cuando sucede un violento terremoto. Los prisioneros están escapándose y el carcelero despierta con un completo asombro al ver a todos los prisioneros huyendo. Usted se acuerda muy bien de este pasaje. El carcelero está por suicidarse. Era común que los carceleros se suicidaran cuando algunos de los presos huían, porque la pena por dejar escapar presos era la muerte misma. Así que ese carcelero decide quitarse la vida cuando entonces escucha a Pablo que lo detiene y le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos, ninguno ha huido, todos estamos aquí protegidos del terremoto. ¿Qué es lo que impacta, queridos hermanos, a este carcelero? ¿Por qué en un momento dado él decide entregar su vida a Jesús? Lo que impacta a la vida de este carcelero es la obediencia, la sujeción a la ley que Pablo y todos sus compañeros tenían en ese momento. ¿Podían haber escapado? Claro que podían haber escapado. Otros tal vez sí estaban escapando, aquellos quienes no conocían a Dios, pero Pablo no escapa ni sus compañeros. Esto impacta la vida de este carcelero. Por eso es que se ha insistido, por eso es que hay muchas prédicas respecto, hermanos, a la importancia de nuestro testimonio, de su testimonio,
del testimonio de su familia, de su matrimonio, de sus hijos, así como el testimonio de mi matrimonio, el testimonio de mis hijos, de mi familia. ¿Por qué? Porque el testimonio, hermanos, es lo que impacta la vida de la gente. Hoy en día el evangelismo, hermanos, masivo, como antes se hacía, que se llenaban los estadios, se traía grandes predicadores. Créanme que ese evangelismo hoy en día ya no funciona como antes pasaba. Lo que siempre ha funcionado es el uno a uno, el mostrarle a la gente el cambio que Jesús hace en nuestras vidas, hace en nuestros matrimonios, hace en nuestras familias, y esto permite, hermanos, que muchos vengan a los pies de Cristo. Esto es lo que sucede en la vida del carcelero. Vamos a seguir con el pastor de Jung. Después de que Pablo le habla y le explica, dice el pastor de Jung, y el carcelero hace esta famosa pregunta: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta que muchos se han hecho a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia, hermanos, de nuestro planeta mismo. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Hoy, esa pregunta se ha llenado de respuestas equivocadas. Se ha llenado de respuestas incompletas o saturadas con un poco de verdad y un mucho de mentira. Se nos ha enseñado, hermanos, por muchos años aspectos que no tienen nada que ver con la respuesta que Dios da a esta pregunta. Quienes venimos de una religión tradicional, se nos enseñaba que teníamos que cumplir con ciertos aspectos y después con otros más. Y después que aún muriendo íbamos a un lugar y que solamente nuestra familia, con misas y ofrendas y tantas cosas, nos podían sacar de ahí para ir al cielo. Nada de esto es verdad. Hoy en día encontramos muchas sectas y muchas iglesias, como yo les decía, poniendo condiciones, además de creer en Jesús. ¿Cómo podemos ser salvos? La respuesta es la siguiente. Pablo, dice el pastor de Jung, le da una respuesta bíblica, corta y absolutamente hermosa. Cree en el Señor Jesucristo y así tú y tu familia serán salvos. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. Nos damos cuenta, hermanos, que aquí Pablo no condiciona para nada a este carcelero a otro aspecto, sino a que tuviera fe. No cualquier tipo de fe, sino fe únicamente en Jesucristo. No la fe en su dinero, no fe en su posición militar, no fe en su ciudadanía romana. La fe era únicamente, y es la fe que salva, aquella que se coloca, aquella que se pone solamente en el Señor Jesucristo. Sigue hablando el pastor de Jung. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No hay pregunta más importante en esta vida o para la venidera, dice el pastor. La respuesta a nuestra pregunta del catecismo provee un maravilloso resumen de lo que significa tener fe en Cristo, el tipo de fe que salva, y cómo Dios salva mediante la fe. Este resumen contiene dos palabras claves. Primero, la primera palabra, solo. Solo mediante la fe en Jesucristo. Y aquí nos detenemos. Solo mediante la fe en Jesucristo. La clave está en la palabra solo. No viene acompañada, no viene mixeada, no viene mezclada, no viene condicionada a. No tienes que dar 2 años de tu vida e irte a un lugar lejano, a andar haciendo misiones. No. Nada de eso. Sino solo ten fe en el Señor Jesucristo. Y les voy a poner un ejemplo. El mayor ejemplo de este lo tenemos en aquel bandido que fue crucificado al lado del Señor Jesucristo. Uno de ellos estaba injuriándole,
Estaba diciéndole que si era verdad, que era el Cristo, que bajara de esa cruz y se salvara y que los salvara también a ellos. Y el otro le dice, cállate, tú y yo, le dice, a la verdad, estamos padeciendo lo que ganamos, pero él no. Y entonces le dirige las palabras a Jesús más sinceras de su corazón. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Él tiene fe solo en Jesús. No tiene fe en que Pilatos o Herodes les fueran a dar el perdón en ese momento. No tiene fe en Abraham tampoco, el padre de los judíos. No tiene fe en los grandes profetas bíblicos. Ni que se había hecho cosas buenas o cosas malas. Solamente tiene fe en el Señor Jesús, solo en Él. Y entonces escucha las más maravillosas palabras. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esto es verdad. Esto se cumplió. Ese ladrón, ese bandolero que estaba allí al lado de Jesús, cuando su corazón se detiene, su espíritu inmediatamente está en los cielos, gozando de la presencia de Dios y de todo lo maravilloso que Dios ha preparado para nosotros. ¿Hubo algo más que fe en Jesús? No. No se engañe, querido hermano. No escuche otras voces que han venido y que le han dicho. Y a veces lo dibujan de una manera tan hermoso, eso de que solamente tienes que hacer esto, o solamente da esta cantidad y mentira. Solamente en Jesús encontramos salvación y vida eterna. Las personas, dice el pastor de Jung, tienen fe y creen en algo. Pero es solo la fe. No es fe más otra cosa. No es fe aumentada a tu trasfondo. Fe más tu origen familiar. Fe más buenos actos en beneficio de la justicia social. O fe más mucha oración. No, dice el pastor de Jung. Es solamente fe y solo fe en el Señor Jesucristo. Solamente en Él. Esa es la única manera, queridos hermanos, de ser salvos. No haga caso a otros aspectos. No permita que lo engañen. Solamente la fe en Jesús lo que salva. Sigo leyendo al pastor de Jung. Muchas personas se jactan de su fe y dicen, soy una persona de mucha fe. O tienes que tener fe. Pero la fe en sí misma no significa nada. Es el objeto de nuestra fe lo que nos salva. Yo me acuerdo hace poco, y voy a decir el nombre porque lo tengo que hacer. Si usted sigue un enlace que yo le sugiero que no lo haga, ¿por qué le sugiero que no lo haga? Hermano, hay mucho, el 80, el 90%, hermano, son predicadores que no trazan bien la palabra de Dios, no la trazan rectamente. Hay muchos ahí predicadores del evangelio, hermanos, de la felicidad, del evangelio, de la prosperidad, hermanos. Tengan mucho cuidado con eso. Yo me acuerdo que el pastor Maldonado, si me permiten aún decirle pastor, ahora que nació todo el coronavirus y todo eso, él decía, yo voy a orar y voy a estar en tal lugar y nada de este virus va a afectarnos como iglesia. Es más, no llegará a nuestro país. Y levantaba las manos y gritaba, levantaba la voz y en el nombre de Jesús, yo te ordeno, coronavirus, que desaparezcas y tantas cosas. Hay otros predicadores que incluso han hecho lo mismo con huracanes. Ellos tienen fe. No sé en qué tengan fe, pero ellos tienen fe. Y mucha gente es la iglesia de ellos, tienen fe en ellos, no tienen fe en Dios. Hoy en día, muchas de esas iglesias se han contagiado del coronavirus.
no han tenido reuniones por lo mismo. ¿Es malo contagiarse de coronavirus? Claro que no. Yo no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es cuidado en quien ponemos fe. Hay veces que hay hermanos que dicen, no, pastor, usted oró y me sané. Sí, yo oré en el nombre de Jesús. La fe está en Jesús. No está en mí, no está en mis palabras. La fe está en Jesús. Debemos ser ejemplo de esa fe en Jesús. Y solamente la fe en Jesús, queridos hermanos, salva. Mucha gente tiene fe en muchas cosas. Usted va a su casa y se da cuenta en dónde está su fe. Pero para ser salvo, solamente es la fe en Jesús. Sigo leyendo al pastor de Jung. Pero la fe en sí misma no significa nada. Es el objeto de nuestra fe lo que nos salva. Es el objeto de nuestra fe lo que nos salva. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Jesús. No se trata de ser una persona que tenga fuertes creencias, que sea sincero, que tenga una creencia mística en las cosas espirituales. Es la fe en Jesucristo lo que salva. Él es el objeto de la fe que salva. La fe solo es un instrumento, dice el pastor de Jung. No es la buena obra que Dios ve y dice, bueno, no tienes mucho que ofrecer, pero tienes fe, y eso sí me gusta. No, la fe es lo que nos une a Cristo, y luego Él nos salva. Es el objeto de la fe lo que importa. Es solamente Jesús lo que importa. Es solamente Jesús quien tiene poder para salvar. Por lo tanto, nuestra fe, queridos hermanos, debe estar solamente puesta en Jesús. En nada más. Solamente en Jesús. Al crecer, dice el pastor de Jung, es una parte de su testimonio, en un lugar muy frío de nuestro país solía ir a patinar sobre hielo y jugar hockey. A veces probaba con la punta de mi pie la primera helada del año y me preguntaba, ¿será este hielo lo bastante grueso? Alguien más podría ya estar patinando libremente y con mucha fe en el hielo, mientras yo voy caminando de puntillas, resistiéndome a pisarlo firmemente. ¿Qué es lo que nos da seguridad? No es la cantidad de fe, por bueno que sea tener más fe, sino el espesor de hielo. Lo que nos salva es el objeto de nuestra fe, y ese es Jesucristo. Así que es solo a través de la fe en Él. Solamente a través de la fe en Él. Tenemos que ser muy tajantes en nuestra vida cristiana, tenemos que ser muy drásticos. Hay gente, hay cristianos que siguen teniendo fe, además de Jesús, en otros aspectos. Yo les platicaba hace ya algunos años en una prédica de una hermana que asistía a la iglesia presbiteriana los domingos, pero los sábados enfrente de su casa había una iglesia sabatista y también iba a la iglesia sabatista. Un día platicando con ella, la confrontamos de una manera amable y le hicimos la pregunta, bueno hermana, ¿por qué va los sábados a la iglesia sabatista? Si usted asiste los domingos acá, ha escuchado la palabra de Dios, usted sabe que solamente en Jesús hay salvación. Y lo que ella nos dijo fue algo, quisiera encontrar la palabra, pero algo que nos hizo irnos de espaldas. Lo que ella dijo fue, bueno, es que más vale tener dos velas encendidas. Por si una se apaga, la otra sigue prendida. Y le digo, no entiendo, hermana. Yo sabía lo que estaba diciendo, pero quería escuchar más de ella. Dice, bueno, es que si no voy al cielo por la iglesia cristiana, iré al cielo por la iglesia sabatista. La iglesia sabatista, hermanos, enseña que la salvación... Hoy en día hablan de Jesús. Y dicen, tienes que tener fe en Jesús para ser salvo. Pero la verdad, hermanos, es que siguen poniendo la salvación por obras por encima de todo. Ese es un ejemplo. Usted tal vez tenga, y yo espero que no, pero fe en otros aspectos, además de Jesús, para ser salvo. Si esto es así, hermanos, elimínelo por completo de su vida. Nosotros no podemos ser idólatras.
No podemos creer en Dios y creer en algo más. Dios mismo lo exige en el primer mandamiento, hermanos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No podemos creer en algo más y también en Dios. Sigo leyendo al pastor de Jung. La otra palabra que es crucial es la siguiente. Es esencial tanto para el Evangelio como para la fe cristiana que la vida justa que Cristo vivió nos sea imputada. Primero dijimos, hermanos, solo en Jesús. Ahora la palabra es imputada. Eso significa que es reconocida como nuestra. ¿Qué es reconocido como nuestro? La justicia que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario y que ahora nos es imputada a nosotros, a usted y a mí. Jesucristo cumplió toda la ley, todos los profetas. Ni una jota, ni una tilde, hermanos, dejó de cumplir Jesús. Y al cumplir todo y morir en la cruz por usted y por mí como representante nuestro, la justicia que Él no necesitaba, porque Él no cometió ningún pecado, ahora nos es imputada, ahora nos es aplicada a usted y a mí, y con la cual podemos ser salvos. Esto es maravilloso, hermanos. Por eso es importante comprender la Biblia. De un solo texto podemos sacar una gran enseñanza que cambia y que transforma por completo nuestra manera de ser. La justicia que ganó Jesús, dice el pastor de Jung, pasa a estar en nuestra cuenta. Es como una transferencia de fondos. Hoy en día es tan común transferir fondos. Usted sabe de lo que le hablo. Y existe una diferencia entre una justicia inherente en nosotros, un tipo de justicia que dice, bueno, mírame, soy justo, hago cosas justas. No, no es a eso a lo que se refiere. Se refiere a la justicia de Cristo que está fuera de nosotros. Pero debido a que estamos unidos a Jesús mediante la fe, ahora esa justicia es nuestra, para que Dios pueda ser tanto el justo como el justificador de los pecados. Usted y yo no tenemos nada que ofrecerle de bueno a Dios, y usted estará de acuerdo conmigo. ¿Por qué somos salvos? Porque la justicia de Cristo nos es imputada. Jamás, hermano, jamás pensemos que algo bueno nuestro ha contribuido a que estemos en el cielo un día. Nada. Solamente la justicia de Jesús. Ese es el problema en Romanos capítulo 3, dice el pastor de Jung. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que a pesar de que somos pecadores, Dios nos justifica. Dios nos justifica. Dios exige justicia. Tenía que obedecer todo lo que Él había establecido. Jesucristo viene y lo cumple, y su justicia nos lo aplica a nosotros. Por lo tanto, el mismo que pedía que todo se cumpliera, ahora es el mismo Dios que nos justifica a nosotros y que nos dice, todo está pagado, ya no hay deuda, ya no hay pecado más en Él. Él tiene el derecho a entrar a la vida eterna, por lo que mi Hijo Jesucristo hizo. Y no lo hace, dice el pastor de Jung, agitando una varita mágica o diciendo que el pecado no es importante. Es porque pertenecemos a Cristo y porque su justicia es nuestra justicia para que Dios pueda ser justo y nosotros podamos ser justificados. Esto es lo maravilloso, hermanos, de entregarnos verdaderamente a Jesús y al conocimiento de su palabra. Solo en Jesús hay salvación, porque su justicia nos es imputada. Por lo tanto, cuando pasa nuestra cuenta a Dios, todos los fondos que Jesús transfirió están en nuestra cuenta. Así, hermanos, que tenemos fondos de más, espiritualmente hablando, y por lo cual Dios un día, usted y yo escucharemos esas maravillosas y hermosas palabras donde nos dirán, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y moraremos por toda la eternidad, solo y solo si tenemos fe en Jesucristo. Solamente en Él y en nadie más. Que Dios, hermanos, nos bendiga. Preparémonos. Próximo lunes, hermanos, comenzamos una
lectura bíblica, hermanos, con ciertos aspectos que espero en Dios nos motive a estar en ella. Vamos a orar, hermanos, y con esto nos despedimos. Buen Dios, muchas gracias por este tiempo que nos permites tener en tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender que solamente en Cristo hay salvación. Ahora, Señor, bendícenos individualmente, como matrimonio, como familia, Padre Celestial, a nuestros hijos e hijas que ya han formado también sus familias, a los nietos, Señor, también. Que tu bendición nos enriquezca y no añada ningún tipo de tristeza. Protégenos, Dios, líbranos de todo mal y guíanos siempre hacia ti a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Bendito eres nuestro Dios, en Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Dios, hermanos, les bendiga. Nos conectamos próximo domingo, 11:30 de la mañana. Mañana terminamos Ezequiel 48. Bendiciones.